Arratsaldeon, buenas tardes. Bienvenidos un sábado más a una nueva edición de Eusko Ikaskuntza. Guipúzcoa cuenta con un territorio de aproximadamente 200.000 hectáreas, de las que actualmente 33.000, es decir, un 16% o 16,5% aproximadamente, son montes de utilidad pública, es decir, son montes tutelados por la administración foral. La mayoría de esta superficie, unos 22.000 hectáreas, está cubierta por arbolado, pero el resto, casi 11.000, conforma lo que se conoce hoy como pastos de montaña. Hoy nos vamos a detener en estos últimos. En concreto, vamos a hablar de un proyecto impulsado, entre otros, por Eusko Ikaskuntza, precisamente, y por la Diputación guipuzcoana para conservar los pastizales de dos de nuestros parques naturales más queridos. Luego detallaremos cuáles son esos dos parques naturales, y para fomentar su desarrollo económico con los pastores como protagonistas. Bueno, nos situamos, estamos hablando de un programa financiado por el Fondo Social Europeo, cofinanciado, mejor dicho, porque la Fundación Biodiversidad, dependiente del Ministerio Español de Medio Ambiente, pues también pone dinero a través del programa Emplea Verde, efectivamente, y también colabora la Diputación guipuzcoana, en este caso a través de su Dirección General de Montes y Medio Natural, y también Eusko Ikaskuntza, colaboradora, como saben, de este programa, pues nada más y nada menos que hace 10 años, ¿verdad? Entonces, estamos hablando de un proyecto en el que también pone dinero, como decíamos, la Fundación Biodiversidad a través del programa Emplea Verde, y tenemos a la responsable de este programa, si no me equivoco. Ella es Ainara Muñoz. Ainara, arratsaldeon. Kaixo, arratsaldeon. Y tenemos también con nosotros a Luis Mari Zaldúa y Asier Moreno, de la Fundación Asmos, ¿verdad?, de Eusko Ikaskuntza. Correcto. Es que ricasco por estar con nosotros hoy aquí. Bueno, explicando un poquito este proyecto, cómo nace, cuál es la duración del proyecto y sobre todo con qué objetivos nace, ¿no? Con qué iniciativa nace. Bueno, pues el programa que hemos presentado, que ya ahora mismo ya estamos operando, se fraguó al hilo de la publicación de la iniciativa de la Fundación Biodiversidad, que se llama el programa Emplea Verde, cuyo objetivo es básicamente intentar mejorar el medio ambiente, pero no actuando o incidiendo directamente sobre el medio ambiente, sino trabajando sobre personas, sobre profesionales, sobre operarios cuya actividad tiene una proyección en el medio ambiente. Ese es un poco el marco, el objetivo de la iniciativa. Entonces, cuando nos enteramos de que se había publicado esta convocatoria, pues nos pareció interesante. Nos pareció además que era una iniciativa cuyos objetivos estaban perfectamente alineados con la trayectoria que tiene Eusko Ikaskuntza en el área de medio ambiente, y nos pusimos pues manos a la obra, pues a efecto de intentar diseñar algún proyecto que pudiera ser susceptible de ser presentado a la iniciativa. En ese momento entramos en contacto, nos pusimos en contacto con la Dirección General de Montes y Medio Natural de la Diputación Foral de Guipúzcoa, habida cuenta de que, bueno, pues por una serie de razones administrativas, en el caso de la Comunidad Autónoma de Euskadi, el proyecto podía tener un nivel de financiación pues que no era total. Nos hacía falta alguien que aportara también, además de recursos económicos, otro tipo de recursos. Entonces, como decía, nos pusimos en contacto con la Dirección General de Montes y Medio Natural y les pusimos la posibilidad de presentar conjuntamente un proyecto. Entonces fue la Dirección de Montes y Medio Natural de la Diputación la que nos apuntó, la que nos indicó que para ellos, dentro del programa de actividades y del plan de actuación de ese departamento, todo lo relacionado con los pastos de montaña pues era un ámbito estratégico, era un ámbito muy importante para ellos. De manera que una vez
que se publicó la iniciativa y teníamos un partner que además de aportar recursos económicos también estaba dispuesto a proporcionar otro tipo de facilidades, redactamos el proyecto y lo presentamos a la convocatoria. Y bueno, aunque no esté del todo elegante el que lo digamos nosotros desde aquí, creo que fueron más de 250 proyectos los que se presentaron en todo el estado a esta iniciativa, con la suerte de que dentro de esos 250 y pico proyectos que se presentaron, al final creo que se eligieron unos 30 y algo proyectos, siendo uno de los afortunados el nuestro. Uh-huh. Y eso fue el año pasado, toda la labor de preparación del proyecto fue el año pasado. Y además, pues creo que Ainara además es un poco la responsable del proyecto, pues acudió a Madrid a algún tipo de jornada y ahí ya nos contarás tú un poquitín más. Explícanos un poquito, Ainara, cómo fue ese proceso hasta la obtención del proyecto. Nos recuerda Luis Mari que fue el año pasado, ¿verdad? ¿En noviembre puede ser? Sí, en noviembre ya salió ya la resolución. Sí. Y nada, pues al principio eso lo que ha hecho Luis Mari, pues preparar todo, y luego una vez que sale la resolución ya es informarte un poco sobre las pautas que tienes que llevar en el proyecto, porque tiene una labor administrativa y como depende del Fondo Social Europeo, pues hay que cumplir una serie de plazos y demás. Entonces pues un poco fuimos a Madrid a empaparnos un poco sobre todo el proceso a seguir durante estos 2 años dentro para llevar a cabo el proyecto. Y el objetivo, nos decís un poquito, es el de conservar los pastizales. Estamos hablando de 2 parques naturales, ¿verdad? El de Aralar y el de Aizkorri, que no sé si lo habíamos dicho, 2 parques naturales de la mano sobre todo de la incorporación de buenas prácticas ganaderas, ¿no es así? ¿De qué prácticas estamos hablando? Bien, me parece que es muy importante el destacar el ámbito geográfico en el que se va a materializar la iniciativa, que como muy bien decías son los parques naturales de Aralar y de Aizkorri Aratz, porque desde nuestro punto de vista no es casual el que se hayan elegido esos ámbitos, ni siquiera es casual que esos ámbitos también sean parques naturales, ¿no? Ambos dos tienen la particularidad de que además de tener una serie de valores naturales, una serie de valores culturales que entiendo que a lo largo de esta tertulia pues iremos desgranando, tienen ambos dos también una particularidad de carácter administrativo, ¿no? Y es que el Parque Natural de Aralar en una parte importante está dentro del ámbito de la Mancomunidad de Aralar, y el Parque Natural de Aizkorri Aratz en una parte importante también está dentro de la demarcación administrativa de la Parzonería General de Guipúzcoa y Aralar, que como muy bien saben todos los oyentes, son 2 ámbitos que de alguna manera traspasan el ordenamiento municipal al uso en Guipúzcoa. Es decir, esos 2 ámbitos no corresponden a ningún municipio guipuzcoano. Son ámbitos geográficos mancomunados. El de Aralar, pues participan, creo que son 14-15 municipios de Goierri, que son los titulares de ese espacio. Y en el caso de Aralar, pues dentro de la Parzonería General de Guipúzcoa y Álava, pues hay una serie de municipios de Álava y una serie de municipios de Guipúzcoa. Es decir, he dicho de una manera más resumida tal vez, los 2 espacios no son término municipal de ningún lugar de Guipúzcoa. Si algún interesado coge un mapa de Guipúzcoa donde aparecen reflejados los diferentes términos municipales, se dará cuenta que la Mancomunidad de Aralar y la Parzonería de Guipúzcoa y Álava no son municipios, son 2 particularidades o 2 singularidades dentro del ordenamiento administrativo y político de Guipúzcoa. ¿Por qué? Bueno, pues esto responde a que allá por el siglo XV, hace ya muchos años, se crearon estas figuras mancomunadas. Entiendo además que en Guipúzcoa creo que son prácticamente las únicas que restan hoy en día. Sin embargo, a finales de la Edad Media eran figuras muy habituales en las que diferentes municipios mancomunaban el uso y la gestión de diferentes territorios,
pues a efecto de que su aprovechamiento fuera más eficiente. De hecho, este año se cumple el 600 aniversario de la creación de la Mancomunidad de Aralar. Este año es el 600 aniversario de la creación de la Mancomunidad de Aralar. Entonces, eso es una particularidad y que está directamente relacionada tanto con la situación actual de esos dos espacios, como de alguna manera también con el hecho de que esos espacios atesoren hoy en día pues unos valores naturales, pues yo creo que muy muy importantes, ¿no? De hecho, y eso creo que lo saben bastante mejor que yo, tanto Asier como Ainara, grosso modo, ¿qué número de familias operan, número de familias profesionales o número de pastores operan hoy en día en esos dos ámbitos geográficos, ¿no? Bueno, según los datos que tenemos de Aralar, ofrecidos por la Diputación, de ganado menor operan unas 42 familias. No sé si Ainara tendrá datos más actualizados. Familias. Y yo creo que en la parzonería pues son un poco menos, pero bueno, todavía quiero decir que son ámbitos muy particulares, primero por el ordenamiento administrativo y por el ordenamiento político de ambos dos, pero en segundo lugar y sobre todo porque todavía hay una actividad económica viva, que es la ganadería, que es muy importante y que de hecho sigue absolutamente operativa. De hecho, yo creo que merece la pena destacar, y vamos a intentar responderte la pregunta que nos has hecho, el tema de las buenas prácticas. Bueno, yo creo que al final, bueno, pues en esos lugares o en esos entornos, de alguna manera, pues operan todas estas familias, hay una actividad económica y desde nuestro modesto punto de vista no se puede entender el valor natural, el valor paisajístico, incluso el valor cultural de estos dos espacios separándolo de la actividad ganadera. Dicho de una manera tal vez más sencilla, entendemos que tenemos estos pequeños tesoros naturales, sobre todo gracias a que hay una actividad económica, que en este caso es la ganadería, que operan una serie de familias de profesionales, y precisamente es esa actividad ganadera la que permite o la que ha posibilitado el que esos espacios tengan la calidad paisajística, de biodiversidad, en general de medio natural que tienen. Subrayamos un poco esto porque a veces a la gente que vamos del medio urbano a esos espacios, a esos entornos, a veces no valoramos lo suficiente el que haya esa actividad económica de la ganadería en esos espacios. Incluso me atrevería a decir más, ¿no? Puede haber algún caso que incluso parece que puede llegar a molestar, o puede haber gente que incluso puede llegar a pensar que esa actividad está teniendo una repercusión negativa en ese entorno, porque al final esa actividad necesita una serie de infraestructuras, necesita una serie de accesos, etcétera, 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 ¿no? Entonces nosotros pensamos desde Euskadi Askuntza que es justo lo contrario. Al final, en el momento en el que desaparece esa actividad económica, es el momento en el que se van deteriorando, se van abandonando esos espacios naturales, ¿no? Eso en primer lugar, ¿no? Entonces, ya entrando un poco a responderte a ti, la pregunta que nos hacías, ¿no? Nosotros comentábamos las presentaciones que hemos hecho, pues con los dos colectivos, ¿no? Además de refrescar este discurso un poco, ¿no? Hombre, con los dos colectivos les planteamos también lo siguiente, ¿no? Y era, evidentemente, la actividad ganadera ha evolucionado muchísimo durante los últimos años. Yo creo que en cierta medida más es una actividad desconocida. Todavía relacionamos la actividad ganadera con esa imagen atávica, tradicional, del pastor, con el cayado, etcétera, etcétera. Y tenemos que darnos cuenta de que hoy en día los ganaderos son profesionales como de cualquier otro gremio, absolutamente igual, o sea, tienen con sus correspondientes inversiones, con sus correspondientes medios de producción, necesitan infraestructuras, evidentemente están sujetos a una cantidad importantísima de criterios de calidad, etcétera, 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 ¿no? Entonces nosotros les insistíamos, nos les decíamos, hombre, cuestiones o planteamientos que en otros gremios son absolutamente normales, y es por ejemplo el tema de que se vayan formulando una serie de buenas prácticas,
pues también tienen que empezar a calar y tienen que empezar a cuajar, nunca mejor dicho, en el gremio de los ganaderos y en el gremio de los pastores, ¿no? Ellos reivindican que bueno, pues que también están en el siglo XXI, que las exigencias que tienen a nivel de producción, a nivel de calidad alimentaria, etcétera, 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 son muy elevadas, son tan elevadas como en cualquier otro tipo de actividad agroalimentaria. Y entonces nosotros precisamente estamos de acuerdo con ellos, y ahora lo que tienen que empezar a hacer poco a poco es el ir pues plasmando este tipo de criterios de buenas prácticas que bueno, pues que si os parece ya iremos desgranando a lo largo de la tertulia. Sí, se pretende entonces cuidar un poquito esta profesión que ha ido evolucionando, como bien dices, porque lógicamente estamos en el siglo XXI y las herramientas tienen que ser distintas, pero manteniendo también el empleo tradicional, ¿no? Las herramientas también tradicionales. ¿Cómo se hace eso? ¿Mejorando quizás los niveles de capacitación de las personas o trabajando con los pastores? ¿Cómo se hace eso? Bueno, a ver, el proyecto durará 2 años, entonces, bueno, durante los 2 años lo que se va a trabajar va a ser eso, pero bueno, pues con diferentes acciones. Entonces, bueno, por un lado, tiene como diferentes niveles. Pues en algunas acciones trabajaremos con ellos directamente y en otras indirectamente. Pues, por ejemplo, primeramente se han hecho unos estudios para ver cuál es el estado actual de toda la zona. Luego les hemos ido presentando el proyecto y, bueno, pues pronto empezaremos haciendo las entrevistas a todos ellos, bueno, pues preguntándoles un poco sobre la gestión de los pastos que ellos tienen, y luego pues de forma paralela les iremos formando, iremos formando no solamente a ellos, sino también a los trabajadores rurales o trabajadores del medio ambiente que pueda haber. O sea, se irán haciendo diferentes acciones y, o sea, sin olvidarnos también de la sensibilización a la sociedad. Bien, pues dándoles los resultados de todo, del proyecto y de cómo van las acciones, y bueno, pues empujando un poco la participación de todos, tanto de la sociedad como de los implicados en el proyecto. De todas formas, la gestión de los pastos es algo que los propios pastores, las familias que nos estabais comentando, ya llevan bastante tiempo haciendo, y quizá ahora ven que hay un proyecto que les puede ayudar a impulsar su propia labor. ¿Cómo han reaccionado ante vuestra apuesta, ante vuestra iniciativa, o cuál ha sido su respuesta a este proyecto? Bueno, yo creo que la respuesta ha sido sinceramente inmejorable, pero también tenemos que decir que los valores con los que estamos nosotros actuando en este proyecto, y además así se lo hemos transmitido a ellos claramente, ¿no? Al final nosotros poco o muy poco les vamos a poder enseñar a ellos, ¿no? A pesar de que venimos de una sociedad de estudios, nosotros les decíamos a ellos que la gestión de pastos en estos entornos es algo que lleva ya muchos siglos, lleva ya muchos cientos de años, muchas personas, muchas familias, muchos ganaderos y ganaderas gestionando estos espacios de montaña, ¿no? Entonces, en ese sentido no vamos a inventar nada nuevo. Ellos, insisto, llevan gestionando estos espacios de generación en generación con unos resultados pues que entendemos que son evidentes, y ahí están, ¿no? Al final son claramente pues unos tesoros naturales que tenemos ahí. Entonces nosotros desde el primer día, cuando hemos presentado el proyecto, les hemos insistido mucho en que nosotros no venimos a darles lecciones a ellos, ¿no? Que lo que nosotros realmente, una de las cosas que pretendemos con este proyecto es de alguna manera recoger y tener un corpus suficiente de información acerca de cuál es su praxis de gestión de pastizales, cómo ellos gestionan ahora mismo estos pastizales, cómo hacen, cuál es su actividad, en qué lugares, por qué, en qué fechas, en función de qué variables, en función de qué tipo de ganado. Incluso, bueno, pues les vamos a preguntar cuáles pueden ser los planteamientos que pueden hacer ellos pues para mejorar, o cuáles pueden ser sus opiniones respecto a las diferentes calidades de los diferentes pastos y en función de qué. Es decir, hacer un diagnóstico de lo que ya hay, ¿no? Exactamente. Entonces, la idea es, como son bastantes familias, ya empezamos además, dentro de muy poco tiempo, con toda la labor de entrevistas. Entonces, vamos a hacer una recogida de información donde ellos mismos también van a apuntar desde su punto de vista
cuáles son las prácticas que ellos mismos entienden que están bien y cuáles son las prácticas que ellos entienden que se pueden mejorar o en algún caso incluso se pueden evitar. Y lo que vamos a hacer va a ser retornar toda esa información y todo ese planteamiento otra vez al propio colectivo, para que de manera consensuada, este proyecto, la clave es el convencimiento del propio colectivo objeto del proyecto. Entonces, ellos nos dan la información, nosotros la recogemos, se la volvemos a plantear a ellos y les decimos, señoras y señores, esto es lo que ustedes hacen. Y esto es lo que ustedes dicen que en su opinión hacen bien y esto es lo que ustedes creen que en su opinión hacen mal. ¿Están ustedes de acuerdo? Correcto. ¿Están ustedes de acuerdo en que tenemos que insistir y ahondar en lo que ustedes mismos ya califican como buenas prácticas y que tenemos que evitar lo que ustedes mismos califican como malas prácticas? Bueno, es una parte muy importante. También tenemos que decir que para este proyecto, además de contar con la inestimable ayuda de todo el cuerpo técnico de la Dirección General de Montes de Medio Natural de la Diputación Foral de Guipúzcoa, evidentemente de todo el colectivo secciones socias de Eusko Ikaskuntza, contamos también con otra serie de colaboradores, con otra serie de personas. Por ejemplo, y además creo que es una persona que está absolutamente enamorada del proyecto, es un catedrático de la Universidad Complutense, es un catedrático en ecología, que se llama Antonio Gómez Sal, que es una auténtica eminencia en el proyecto. Ha hecho ya varias visitas a los entornos, incluso haya tenido algunos contactos ya con ganaderos. Y entonces, estos criterios, más evidentemente todo el trabajo de investigación y de gabinete que va a hacer Eusko Ikaskuntza, va a complementar o va a valorar o va a apuntar mejor toda esa información y todo ese bagaje que nos van a transmitir los propios interesados en el proyecto. Si bien ellos son sujetos protagonistas, también vamos a tener otros los suficientes mecanismos y los suficientes recursos externos al propio colectivo objeto del proyecto para efectivamente también valorar y para ver un poquitín que efectivamente lo que están planteando ellos es cierto. Gracias a este grupo de colaboradores externos también vamos a poder contrastar las prácticas de gestión de pastos de estos colectivos aquí con las prácticas que pueda haber en otros lugares, tanto a nivel dentro del propio estado como a nivel de otros países, ¿no? Entonces, bueno, nos aportan información, la podemos contrastar con otra información y de todo eso, de alguna manera, les vamos a hacer una propuesta de lo que entendemos que pueden ser las buenas prácticas. Insisto, porque ellos nos las han planteado y porque hay una serie de especialistas y una serie de experiencias que también apuntan también un poco a la línea de buenas prácticas. Y pero en consenso. Y en consenso, creo que es una clave muy importante. Sobre todo para mantener, ¿no?, los altos niveles de productividad que se han mantenido a lo largo de estos años. ¿Qué factores deberíamos cuidar o deberían cuidar para mantener estos niveles de productividad? Hombre, yo creo que en principio, dejando un poco de lado en esta tertulia pues todo el apartado de infraestructuras, que es una necesidad fundamental y creo que además que está muy bien cubierta por las entidades públicas de Guipúzcoa, entiéndase las majadas, los diferentes elementos de manejo, los diferentes accesos. Bueno, yo creo que hay una parte importante en todo esto que, bueno, pues en el caso de este proyecto no es el objetivo fundamental del proyecto. Yo creo que se trata sobre todo en un tema en principio, por lo menos, de ordenación, ¿no? Porque al final uno de los riesgos que puede haber hoy en día es que hay determinadas zonas de estos ámbitos que pueden estar relativamente o a priori pueden tener cierto riesgo de saturación. Pues porque son las zonas con mejores accesos, con mejores pastos, con mejores condiciones, etcétera, etcétera, etcétera. Y sin embargo hay otras zonas que bueno, pues que aun teniendo también unas condiciones óptimas, pues tal vez por los factores que he dicho yo, pues poco a poco, pues tal vez están siendo abandonadas. Recordemos un poco el axioma que planteábamos, es la propia actividad ganadera la que regenera, la que mantiene y la que conserva los pastos de montaña. De manera que si hay zonas que no son tan utilizadas o tan empleadas por los ganaderos, la ausencia de esa actividad ganadera es la que de alguna manera se traduce
en cierto riesgo de que puedan ir tal vez deteriorándose, ¿no? Entonces yo creo que un elemento importante tal vez pueda ser ese, ¿no? El de intentar que el aprovechamiento de todos estos espacios sea homogéneo y no se produzcan de alguna manera saturaciones o cargas en algunos espacios, ¿no? A priori, estamos hablando siempre a priori. Porque estamos hablando de las buenas prácticas para mantener la actividad productiva, pero supongo que también es importante, Ainara, conservar los ecosistemas pastoriles, ¿verdad? Los hábitats de la fauna y la flora, y eso ¿cómo se hace? Eso, a la vez que se mantiene la viabilidad económica de estos parques, de estos pastivos. Bueno, yo creo que me vas a permitir que te responda yo, ¿no? Bueno, estos ecosistemas tienen una serie de características, una serie de particularidades, ¿no? Que son pues una serie de paisajes de pastizal, ¿no? Al final existe una serie de pastizales, existen una serie de especies asociadas a esos pastizales. Entonces, lo mejor que podemos hacer para conservar la biodiversidad que pueda haber en esos espacios es impulsar la actividad que ha permitido o que ha impulsado la existencia de esos espacios. Es decir, si hay una serie de especies que habitan en pastizales de montaña y entendemos que los pastizales de montaña son frutos de la actividad ganadera, lo mejor que podemos hacer para garantizar o para impulsar la biodiversidad y la garantía de que esas especies sigan es precisamente apoyar la actividad ganadera, ¿eh? El proyecto forma parte de un programa más amplio, Ainara, el programa Emplea Verde, que tú seguro que conoces bien. Cuéntanos un poquito en qué consiste, porque es un poco más amplio, ¿verdad? Que Sí, el programa Emplea Verde, bueno, al final ellos el objetivo es impulsar un poco el empleo pues en el medio natural para el desarrollo natural. Entonces, bueno, como ha dicho Luis María antes, no somos los únicos que vamos a formar parte dentro de este proyecto. Entonces hay diferentes, van a formar parte de diferentes comunidades y, cada uno le ha dado pues un punto de vista diferente, ¿no? Pues así como nosotros nos hemos ido un poco a la parte ganadera y demás, pues otras comunidades, por ejemplo, están trabajando sobre la responsabilidad social pues en el medio ambiente. O sea, todos tienen en común el mantener el empleo y el medio natural, pero cada uno con un enfoque diferente. Están todos bajo ese paraguas, ¿no? De la Fundación Biodiversidad y del Fondo Europeo. Eso es. Aquí en Euskadi, ¿el único proyecto es el vuestro? Sí, en Euskadi sí. Bueno, luego está en Navarra también ha salido otro, de la asociación Crana, pero ya está, nadie más. O sea, no hay más proyectos. Y otro objetivo supongo que es el de revitalizar la cultura, ¿no? Que rodea la actividad del pastor. Tú nos comentabas antes que igual la gente que viene de las ciudades y se acerca a esta actividad pastoril, muchos incluso lo ven con un poco de reticencia o con un poco de rechazo, ¿no? ¿Eso se va superando o va a más? ¿Cómo encuentras esa relación entre la gente de la urbe, no sé si llamarlo así, y la gente del campo que se dedica a estas actividades pastoriles? Bueno, yo creo que en general no creo que hay o no veo yo mayor problema en esa relación, ¿no? Pero yo creo que se trata también un poquitín aprovechar este proyecto primero para que dentro del propio colectivo ganadero intentar subrayar un poco el sentido de pertenencia. Hace años, hoy en día no, pero hace años los ganaderos o los pastores en concreto pues eran tal vez el escalafón más bajo de la actividad económica, ¿no? Pues nadie quería ser pastor, o parecía que el que era pastor era pues porque no podía hacer otra cosa, ¿no? Entonces, hoy en día ya es completamente diferente, ¿no? Son auténticos profesionales con auténticas explotaciones, son auténticas empresas, por decirlo de alguna manera, ¿no? Eso, yo creo que eso está muy muy claro, ¿no? Ahora bien, yo creo que donde tal vez debemos de trabajar todavía un poquitín más es en que la gente del ámbito urbano, o algunas personas, yo creo que no se puede generalizar, yo creo que muchas personas ya están perfectamente sensibilizadas, pero tal vez todavía haya personas
que tienen que entender que esas maravillas de las que disfrutan el fin de semana, que además tiene una función social clarísima, ¿no? O sea, hoy en día los espacios de montaña tienen una función, me atrevería a calificar casi de salud colectiva, ¿no? O sea, el fin de semana hoy en día se ha convertido en una necesidad imperiosa, me atrevería a decir, pues el que salgamos de las ciudades, nos gusta ir al monte, nos gusta ir a pasear, nos gusta estar en contacto con la naturaleza, en andar en espacios libres, en espacios verdes, en espacios maravillosos. Lo que la gente o algunas personas tienen que entender es que eso está ahí y eso está así gracias a que una actividad ganadera, porque en el momento en que desaparece esa actividad, ese tesoro desaparece automáticamente, ¿no? Y creemos que eso, además del efecto positivo que tendría en la sociedad en general, también aportaría su pequeño grano de arena a efecto de lo que comentábamos, de subrayar el orgullo de pertenencia de este colectivo. Entonces, dicho de una manera más resumida tal vez, ¿no? Entendemos que los propios ganaderos tienen que estar muy orgullosos porque además de poder pues sacar adelante su actividad y a su familia gracias a esa actividad ganadera, están haciendo también una importantísima aportación social a toda la sociedad en su conjunto, ¿no? Y viceversa también, ¿no? Yo creo que la sociedad debe de empezar a valorar que estas familias, además de permitirnos degustar productos fantásticos como el queso de Idiazábal, la cuajada, el cordero, bueno, todo lo que puede ser el aspecto alimentario, que gracias a estas familias ganaderas puede llegar el fin de semana y pueden disfrutar de unos entornos que son maravillosos, ¿no? Entonces yo creo que la sensibilización tiene que ser en ambos sentidos, tiene que ser biyectiva, tiene que ser de los ganaderos hacia la sociedad y de la sociedad hacia los ganaderos, ¿no? De hecho, y además creo que ella se nos puede contar alguna cosilla, vamos a empezar ya pues dentro de una semana o dentro de 2 semanas, si no me equivoco, con una fase que entendemos va a ser una fase fundamental, ¿no? Y es un poco la fase de las entrevistas personalizadas a cada una de estas familias que vamos a hacer además en el monte, ¿no? Entonces, bueno, pues Asier de Euskadi Ikaskuntza está colaborando con Ainara, que es un poco la jefa del proyecto, aunque yo sea el que más hable, ella es un poco yo lo que pasa es que tal vez soy un poco más desvergonzado que ella, pero bueno, Asier está colaborando mucho con Ainara en la organización un poco de toda la estrategia, porque al final para organizar tantas entrevistas en el monte, bueno, eso yo creo que nos lo puede explicar. Sí, cuéntanos un poquito cómo vais a desarrollar estas entrevistas. Pues el primer plan de atraque provisional que tenemos planteado o intenta abarcar a la ganadería menor de Aralar, y también subrayar que nos ha llamado la atención algunas edades de los pastores, a raíz de lo que comentaba Luis Mari y tú también, de orgullo de pertenencia, y gente bastante joven desde los 20 y pico años, de hombres y mujeres también, sobre todo por Álava, y eso que pretendemos abarcar en un mes. Intentaremos realizarlo todas las entrevistas que tendremos que realizar por Aralar. De alguna forma las entrevistas van a ser homogéneas a las mismas, a gente de la misma edad, o vais a intentar entrevistar a distintos miembros de una misma familia, porque claro, luego los chavales, los jóvenes de 20, 25 años son los que van a un poquito garantizar el futuro del pastoreo, ¿no? Sí, sí, intentaremos. Bueno, como ha dicho Luis Mari, las entrevistas las haremos en el monte. Entonces, bueno, pues si en una majada encontramos a más de un miembro de una familia, intentaremos hacer a todos la entrevista. Sí, queremos abarcar pues al máximo posible de personas que estén trabajando arriba. Sí, entonces, bueno, pues de esta manera también, pues lo que tú decías, al tener diferentes edades y, bueno, pues cogeremos campos diferentes y creo que tendremos bastante variedad. Yo creo que no hay, perdona, ahora le dejo hablar a Asier, yo creo que no hay una imagen más bonita en una majada, en un cel de estos, y nos ha sucedido alguna vez encontrarnos a 3 generaciones, o sea, está la generación del abuelo, el padre y el hijo, ¿no? Entonces, y yo creo que estaba muy bien Asier explicándolo, vemos que en algunos casos además
esto no se está terminando, sino que hay precisamente gente joven que está haciendo una apuesta vital al respecto y que está intentando que su medio de vida de cara al futuro pues sea la ganadería, ¿no? Entonces creo que así iba a contarte un poquitín, aunque no sean todas, pues algunas de las cuestiones acerca de las cuales vamos a hacer referencia en las entrevistas que vamos a tener con ellos. Sí, porque me imagino que están diseñadas ya, ¿no? Eso es. Mainara sobre todo ha tomado parte de la elaboración de estas preguntas con Antonio Comensal, que ha comentado antes Luis Mari, y el resto de participantes en el proyecto. Y al hilo de lo que comentaba Luis Mari, de conocer la realidad y las opiniones que tienen los mismos ganaderos, pues les hacemos preguntas como a ver qué les parece su profesión, si están orgullosos, también procurándoles darles feedback para que también sean conscientes de lo que supone el resto, cómo perciben que son vistos por el resto de la población, por las ciudades, el resto de la población, también preguntándoles cuáles creen que pueden ser los mayores problemas que les puedan afectar en el desarrollo de su profesión en el futuro. También por las formas de gestionar los pastizales, cómo manejan los rebaños, las costumbres que tienen los rebaños. Más o menos serían estas las preguntas. En algunos ámbitos sí que intentaríamos ahondar algo más para enfocar mejor la propuesta de buenas prácticas. Pero a grosso modo este sería el planteamiento general. Yo creo que en la encuesta se conjugan tanto desde aspectos, vamos a decir, meramente o puramente técnicos relacionados directamente y exclusivamente con lo que puede ser la actividad de gestión de pastizales, preguntas muy técnicas, pues dónde pase tu manada o tu rebaño o tu hato a lo largo del día, a lo largo de la semana, a lo largo de diferentes épocas, en función de las horas, en función de la situación de los propios animales, bueno, una serie de preguntas técnicas. Pero no nos limitamos un poquitín a hacer un cuestionario técnico sobre gestión de pastizales. Entendemos que la gestión de pastizales, o la gestión de pastos, mejor dicho, está dentro de algo que es más grande. Entonces también les hacemos una serie de preguntas ya de opinión, ¿no? Que son un poco también las que ha destacado Asier, ¿no? Pues respecto a sentido de pertenencia, incluso plantándoles cuestiones e intentar que ellos mismos sean quienes nos puedan aportar soluciones, ¿no? Por ejemplo, la de la argoma, Asier, que se la puedes... bueno, ¿cuál es esa preguntita? Es la argoma. Sí, porque me imagino que de los tecnicismos y de todas estas historias que nos contabas antes, como bien decías, poco se les va a poder enseñar, ¿no? No va a saber nadie mejor que ellos cuáles son los recursos técnicos que tienen para cuidar sus ganados. Sin embargo, en sus opiniones quizás sí que podáis ahondar un poco más para cambiar esas percepciones que pueden tener con respecto a cómo les ve la sociedad, ¿no? Asier, cuéntanos un poquito. La pregunta que comentaba Luis Mari más o menos venía a preguntar que, a ver, las especies de matorral que más aprecia el ganado, las que rechazan, el papel que puedan cumplir este tipo de diferentes matorrales en la alimentación del ganado, si es positivo el control que en la erosión que tiene los matorrales, a ver si también preguntarles qué mejor que ellos nos podrían decir algún otro papel que puedan cumplir, ¿no? Y ahí esperáis, me imagino que algunas de las respuestas ya os las imagináis, las habéis medio trabajado. No sé si esperáis en esas diferencias entre generaciones, entre padres e hijos o nietos, si esperáis diferencias sustanciales o de alguna forma las generaciones más jóvenes se ven tan influenciadas por los mayores que prácticamente tiran de los mismos recursos, tienen la misma visión, ¿no? de su trabajo. ¿Okay? Bueno, a priori podríamos pensar que en principio sí es una gente que va a atender un poco a la experiencia de personas que tienen una trayectoria más dilatada que ellos, ¿no? Al final, si están haciendo, como decíamos, una apuesta vital por continuar con la actividad de sus progenitores y de sus predecesores, bueno, parece, y en principio nosotros creemos que sí van a estar como muy receptivos a toda la aportación del bagaje que les pueden hacer pues sus antecesores, ¿no? En ese sentido, insisto, sí creemos. Bueno, tal vez sí pueda haber pues ciertas
bueno, pues lecturas tal vez diferentes, ¿no? Porque al final también responden a momentos diferentes, responden a formación diferente, a épocas diferentes, ¿no? Entonces, bueno, creo que incluso acabas de apuntar algo en lo cual podemos también tener un poco de interés, o podemos intentar ver efectivamente si las respuestas a estas cuestiones también pueden estar, o hasta qué punto pueden llegar a estar condicionadas por la edad, etcétera, 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 de las personas que van a ser entrevistadas, ¿no? Entonces, bueno, pues sí nos parece una apreciación interesante por parte del... Ujú. Hablamos del futuro del pastoreo. ¿Creéis que goza de buena salud? Se ha mantenido la actividad durante muchos años, pero claro, ahora es inevitable hablar de la crisis y no sé cómo puede afectar la crisis económica al sector de ganadero, por ejemplo. Hombre, nosotros creemos, en principio, tal vez vamos a simplificar muchísimo lo que vamos a decir, ¿no? Pero bueno, tampoco queremos ser muy cargantes, ¿no? Tal vez a nivel de Guipúzcoa, yo me atrevería a calificar también pues que el territorio puede ser más amplio, pero un elemento fundamental que ha permitido el que el pastoreo y la ganadería de montaña tenga la salud que tiene hoy en día es indudablemente las denominaciones de origen, y en concreto en el caso de Guipúzcoa, pues el queso Idiazábal. O sea, eso... bueno, pues la ganadería a lo largo del tiempo ha ido evolucionando, no es un error además que en un segundo me gustaría subrayar. Es una idea equivocada el pensar que cuando vamos al monte vamos a ver estos espacios tan maravillosos, estamos viendo un escenario que hace 2000 o 3000 años está igual. Eso no es así. El pastoreo ha evolucionado y bastante además, entonces no tiene nada que ver el paisaje que estamos viendo ahora mismo con el paisaje, me atrevería a decir, de hace 200 o 300 años, que ya era bastante diferente, y la propia actividad ganadera... Sí, los sistemas del tradicional del pastoreo me imagino que no se sigue manteniendo tal y como era en su momento, ¿no? Habrá otros sistemas actuales con nuevas tecnologías, bueno, no, o no están entrando tanto. Bueno, es otra de las partes que luego creo que además así nos va a contar un poco en la parte del sitio web y todo eso, que bueno, él lo domina muy bien, toda esa parte. Pero bueno, dicho de una manera muy rápida, incluso las propias cabañas han evolucionado muchísimo. Hace 200, 300 años la cabaña ovina, no va a decir que era inexistente, pero tenía un papel residual. Y la cabaña importante era la bovina, es decir, en el monte había muchísimas vacas y muy pocas ovejas, hace 200, 300 años. Y con el tiempo, como relativamente rápidamente, es al revés. Ahora hay muchísimas ovejas y hay menos vacuno, ¿no? Entonces, bueno, todo eso evidentemente ha evolucionado. Pero bueno, volviendo al punto, evidentemente hoy en día, sin menoscabo de otros rendimientos, otros aprovechamientos, parece claro que un elemento fundamental, estructural, intrínseco a la ganadería de hoy en día en Guipúzcoa, a la ganadería de montaña, es la producción de queso de denominación de origen. Eso es así, Entonces, crisis, bueno, parece que dentro de la crisis los alimentos con denominación de origen, pues evidentemente también van a sufrir cierta repercusión, pero parece que bueno, que son unos sectores, precisamente por su nivel elevadísimo de calidad y su nivel elevadísimo de garantía sanitaria, que son precisamente productos que van a poder capear o van a poder bandear mejor que tal vez otro tipo de productos más centrados en el precio y en otro tipo de valores que no tiene en este caso en concreto el queso Idiazábal. Pero me parece interesantísimo lo que has comentado, las nuevas tecnologías, porque creo que es un elemento importante dentro del proyecto. Así tiene algunos datos por ahí. Vale. A ver, se ha puesto a disposición de todos los pastores y de la población en general una página web de www.mendicolarreac.net, y donde hay los pastores y cualquier persona interesada en el sitio o podrá acceder a la información del proyecto, en qué fases está, en la agenda que tenemos prevista llevar a cabo, últimas noticias en torno al proyecto y en torno al tema que nos ocupa, y también un repositorio de documentos donde los pastores mismos podrán descargarse, podrán analizar los documentos que vayamos poniendo a su disposición. Aparte de eso, también los pastores tendrán un acceso privado a un sitio propio de ellos, donde ahí podrán ofertar los productos, podrán describirlos, podrán ofrecer una forma de contacto con ellos, y también para que la gente vea
más allá de los productos y las fotos de los productos, en qué lugar ubicado está su caserío, su majada, y también poder ver al mismo rebaño o caserío que tiene el pastor. Todo ello puesto a su disposición y siempre abiertos a sus propuestas, a sus necesidades. Pastores y herramientas web, nuevas tecnologías, mano a mano, ¿verdad? Parece increíble hablar hoy en día de eso, después de la revolución, ¿no?, tecnológica que hemos vivido. Estábamos hablando de la crisis económica, y cuando hablamos de crisis nuevamente se suele acudir a la administración, a la labor que hace la administración a la hora de... En fin, no sé si creéis que son suficientes las ayudas públicas actualmente para la ganadería de montaña y, por ejemplo, la comercialización del queso. Bueno, carecemos de datos, ¿no? Pero bueno, o sea, quiero decir, carecemos o no carecemos de datos. Sí, pero bueno, en vuestra experiencia a la hora de desarrollar este proyecto, no sé si habéis encontrado muchas trabas o al revés, una mano tendida por parte de... Yo quiero decir que claramente una mano tendida. De hecho, la Diputación Foral de Guipúzcoa, la Dirección General de Montes y Espacios Naturales, que formalmente figura como colaborador en este proyecto, es un tecnicismo dentro del proyecto, se ha volcado con el proyecto. O sea, ya no es solo que nos aporta recursos económicos, sino que nos facilita al final el acceso a ese colectivo, de alguna manera, que ahora mismo está un poco bajo su ámbito de actuación. Al final es esta dirección la que tiene competencias sobre todo el tema de los espacios naturales, los parques naturales, la actividad ganadera de montaña. Entonces están absolutamente ilusionadísimos con todo este proyecto, nos están facilitando muchísimo las cosas a nivel de recursos materiales, a nivel de recursos humanos, poniéndonos en contacto con los técnicos, aportándonos toda la información que necesitamos. Y de hecho, además, volviendo un poco al comienzo de la tertulia, fue la idea precisamente de enfocar el proyecto al ámbito de pasos de montaña, fue precisamente de la Dirección General de Montes. Entonces, a ese nivel, yo creo que la actitud es muy positiva. Creo recordar, y tal vez me equivoque, pero creo que los últimos años, los últimos 10-15 años, creo que lleva invertidos en torno a unos 15 millones de euros la Dirección General de Montes y Medio Natural de la Diputación, a efecto de alguna manera, de que estas familias tengan unas instalaciones en la montaña, pues que estén a la altura del momento en el que vivimos, tanto a nivel de acceso como a nivel de agua, como a nivel de energía. Eso para los ganaderos, ni que decir para el manejo del ganado, con todo el tema de mangadas, etcétera. Pero sí me gustaría romper un pequeño tabú, y yo invito a la ciudadanía, a todos los oyentes que nos están escuchando ahora mismo, a que si tienen la posibilidad, no digo ya de los pasos de montaña, que visiten una explotación de cualquier familia ganadera, que es, vamos a decir, el lugar en el que la manada o el rebaño pasa el invierno, ¿no? Entonces, creo que la gente se quedaría simple y llanamente sorprendida, lo vamos a dejar en sorprendida, con el nivel de inversión, con el nivel de tecnificación, con el nivel de gestión que están haciendo. Sinceramente son instalaciones espectaculares a todos los niveles, empezando por el propio pabellón, por todos los sistemas de ordeño que tienen, por cómo resuelven toda la parte de tramitación administrativa, técnica. O sea, son auténticas empresas que no tienen nada que envidiar a cualquier otra empresa de cualquier otra actividad. Y eso son, pues nosotros que tal vez llevamos ya años trabajando con esto, hoy en día no nos sorprendemos, ¿no? Pero no sé, creo recordar en la visita que hicimos con Antonio Gómez Sal, el catedrático de la Complutense, y estuvimos visitando una explotación. Cuéntales tú. Sí, estuvimos viendo eso, pues una explotación eran ovejas y hacían queso, y entonces estuvimos viendo pues todo el pabellón donde estaban las ovejas, luego el sitio donde tenían para hacer el queso, y pues al final lo que decíamos un poco antes, que también se vuelca toda la familia, o sea, está la mujer, los hijos, al final pues todos dedicados. Lo que decía Luis Mari, yo creo que es importante que al final es una empresa, o sea, es una empresa y pues con todo lo que conlleva o más, ¿no? Porque al final ellos no pueden contratar a otra persona para que se dedique a ello, o
bueno, son un poco... Sí, son empresas familiares. Sí, sí. Y eso, con con muchísimo... todas las connotaciones que conlleva, Sí. eso no provoca también un poco de añoranza respecto a lo que se tenía antes y en lo que se ha convertido el pastoreo hoy en día, o... No sé. No, yo creo que lo mismo que, ya me perdonaréis la metáfora, no sé, igual tal vez desacertada, pero lo mismo que no vemos hoy en día ningún carpintero hacer una perforación con un, creo que se dice berbiquí, ¿no? Una cosa a mano, sí. Y nos parece a todos absolutamente normal que utilicen un taladro, por decir una cosa, ¿no? O no vemos a nadie forjando, ¿no? Hoy en día utilizamos la soldadura, ¿no? Pues bueno, pues algún carpintero añora el berbiquí o cualquier profesional añora no sé qué sistema para hacer una perforación en una pared, pues tal vez algún romántico sí, pero si tu objetivo es producir, o dicho de otra manera, te voy a hacer la pregunta a ti, aunque sea de mala educación, entiendo que os parece bastante bien toda la evolución técnica y tecnológica que está teniendo la radio últimamente, o alguien añora en los transmisores con lámparas y todo este tipo de cosas. Bueno, como bien has dicho, será cosa de los románticos, ¿no? Supongo que en algún momento sí, pues los pastores igual, igual. Si hay que sobrevivir, efectivamente hay que sobrevivir, hay que adaptarse a los tiempos, ¿no? Muy bien, se nos va acabando el tiempo. Vamos a recordar la página web Asier de Mendico Larreac para que nuestros oyentes interesados puedan visitarla. Sí, www.mendicolarreac.net. Mendicolarreac.net, ahí tienen toda la información sobre el proyecto, las últimas noticias que se van volcando a la web y distintos, me imagino que hay distintos enlaces externos a organismos o a instituciones que están colaborando, ¿no? con este proyecto. Muy bien, Luis Mari Saldúa, Ainara Muñoz, Asier Moreno, es que ricasco a los tres por haber compartido estos minutos con nosotros. Vale. Igualmente. Bueno, pues nos vamos acercando ya a las 4 en punto de la tarde, hora de echar el cierre por hoy, pero antes vamos a recordar, como siempre, las dos vías de contacto con este programa. Por un lado, recordad la página web de Eusko Ikaskuntza, www.eusko-ikaskuntza.org, o bien a través de nuestro correo electrónico euskoikaskuntza@herri-irratia.com. Lo dicho, nos vemos la semana que viene. ¡Ayo!